Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este tu espacio Ética entre Dos en esta programación especial de hoy, sábado 22 en este espacio especial. Ustedes saben que hoy tenemos nuestro invitado especial, a nuestro querido padre Luis Toro, quienes muchos lo conocen ya por las redes. Y para nosotros es un gran honor darle la bienvenida a este misionero de Dios, este hombre de Dios, misionero de la misericordia nombrado por el Papa Francisco. Bienvenido, Padre Luis Toro. Muchas gracias. Me siento muy feliz. Me siento como pez en el agua al encontrar la familia aquella que Jesús me prometió. Quien deja padre, madre, hijo, familia, por mí, por el Evangelio, encontrará 100 veces más en familia. Y yo he encontrado esa familia, gracias a Dios, porque Él cumple su palabra. Y veo con cuánto amor ustedes me reciben, pero también con cuánto amor la gente está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Eso me hace a mí muy feliz. Gracias, bienvenido una vez más, señores. Ustedes tal vez no conocen, tal vez muchas personas no han escuchado sobre el Padre Luis Toro, pero vamos a escuchar un poquito sobre quién es el Padre, quién es Luis Toro, quién es ese hombre que recibió ese llamado del Señor. Si usted nos cuenta un poquito de esa historia, de cómo llega ese anonadamiento hacia el Señor. Pues el padre Luis Toro es simplemente un campesino del campo, dice uno por allá, que Dios lo sacó del monte para mandarlo a predicar cuando él nunca había pensado salir siquiera del país y cuando no podía, cuando estaba en la escuela o en el liceo, siquiera hablar en público porque le daba miedo, porque le daba pena. Y todavía le da miedo, le da pena, pero ya el Espíritu de Dios me ha dado la fortaleza y la capacidad de ignorar el respeto humano, dejarlo a un lado. Entonces el Espíritu Santo ha obrado de esa manera y me ha ayudado a mí a sentir la necesidad de llevar el Evangelio, porque veo con preocupación, veo con mucha preocupación cómo el mundo se va hundiendo por falta del conocimiento de la palabra de Dios, o sea, 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo veo cómo se hunde el mundo por falta de que se predique la palabra del Señor, que precisamente, si vamos al Génesis, el Génesis dice que Dios con su palabra creó todas las cosas, y Hebreos 1 del 3 en adelante dice que Dios sostiene todo con el poder de su palabra. Entonces la palabra de Dios todo lo transforma, todo lo renueva, pero no la queremos encarnar. Cuando Juan capítulo 1 versículo 14 dice que la palabra de Dios se encarnó y habitó entre nosotros, ahí es donde comienza la salvación. Pero la Virgen María, modelo del cristianismo, la primera cristiana que encarnó a Cristo, ella al encarnarlo lo dio al mundo. Ahora nos falta a nosotros encarnar la palabra de Dios para que el mundo conozca a Cristo. Eso me ha hecho a mí preocuparme por evangelizar, por centrar la atención en proclamar la palabra de Dios, porque yo creo que al recibir la palabra de Dios, el corazón, la mente del ser humano se vuelve cristiano. El corazón es cristiano. La mente comienza a sufrir una transformación, o lo que Jesús llamaba una conversión. Pero si no se predica la palabra de Dios, no hay una transformación del corazón, una conversión. Y por eso es que he tomado la decisión de llevar el Evangelio. Incluso antes de ordenarme, yo decía, ¿ordenarme para qué? Y sentía miedo de la ordenación. Y no, todo preocupado por comprar sus cosas para la ordenación, y yo todavía pensando, ¿me ordeno o no me ordeno? Porque me voy a ordenar ¿a qué? Y cuando la gente me pregunte por qué esto, por qué aquello, ¿qué voy a responder? No, yo no me quiero ordenar. Y fue cuando saqué un año en el seminario, me salí, me puse a estudiar la palabra de Dios para poder dar a conocer la palabra de Dios, porque nadie da lo que no tiene. Así es. Y eso ocurrió un 18 de noviembre del año 2000, es decir, hace 22 años y piquito que usted se hizo sacerdote. Sí, fue en el año 2000. Yo soy de las nuevas generaciones del siglo XXI.
Y eso, bueno, no es por casualidad, ¿no? Que sea en el 2000, que Dios quiso que fuera así. Y fue espectacular. Viví ese momento muy lindo, sabiendo lo que estaba haciendo. Claro, yo le había pedido a mi obispo, normalmente pues para ordenarse uno va a hacer un retiro. Y yo le pedí a mi obispo que sí, que me permitiera, yo quería vivir el retiro una semana, pero que me permitiera vivir yo el retiro, que yo lo disfrutara y que yo quería vivirlo en la oración y en la lectura de la palabra. Y mi obispo no, es un ser especial, yo lo amo mucho, porque es un hombre muy inteligente, muy sabio. Me dijo, pues eso no es normal, pero haga usted mismo el retiro. Y me fui por allá a una comunidad y me puse a orar y a leer la Biblia, lo que hablaba la Biblia sobre lo que deberían ser los sacerdotes, lo que deberían ser los obispos, los ministros de Dios. Y yo dije, no, qué lindo, esto es grandioso. Y cuando fui a la ordenación, fui extasiado de lo que estaba haciendo. Bendito sea el Señor. ¿Y a cuántas personas usted ha extasiado porque han descubierto un evangelio objetivo, real, de lo que realmente el Señor nos dice en la palabra, a lo que nos envía, y ayudar a tantos a descubrir que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Dios, de Jesucristo?